El cierre del programa está lleno de elementos importantes. Un llamado a la decisión personal, una invitación a la interacción por medio de comentarios, una conexión con el texto de Romanos 6 y una clara indicación de la continuidad en la programación con detalles organizativos sobre los próximos episodios. Aquí te presento un resumen y análisis estructurado del contenido. 1. Llamado a la decisión personal. Mensaje principal. Romanos 6 nos presenta dos caminos: el pecado que lleva a la muerte o el don de Dios, que es la vida eterna en Cristo. Frase motivadora: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Interacción: se invita a los oyentes a declarar públicamente su decisión escribiendo en los comentarios. Análisis: este llamado es efectivo porque combina el mensaje bíblico con una acción práctica que refuerza la reflexión y la decisión personal. 2. Continuidad y programación. Se aclara que el programa 144C ya está grabado y será transmitido inmediatamente después. Se anuncia el próximo episodio para el día siguiente a las 7 am. Transparencia. La aclaración sobre la transmisión grabada muestra un esfuerzo por mantener la confianza de la audiencia. Análisis. Este enfoque organizativo refuerza la credibilidad y muestra un compromiso con la calidad y el orden. 3. Propósito y visión del ministerio. Propósito del maratón: reconocer el estilo de vida que ha permitido al pueblo de Dios mantenerse firme durante 180 años. Lema: Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TV presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo. Una oración final que pone el proyecto bajo la voluntad divina. Análisis. Este cierre conecta la serie con una perspectiva histórica y espiritual, integrando el mensaje bíblico con la misión del ministerio. Comentario adicional. El uso de un formato en vivo para un video grabado es un recurso útil para mantener la interacción de la audiencia. El mensaje de unidad y compromiso, tanto en la frase yo y mi casa como en el propósito del maratón, crea una fuerte identidad comunitaria. Recomendación para el futuro: mantener una estructura clara y consistente como la actual, con un balance entre el contenido bíblico, la invitación a la acción y los aspectos administrativos del programa. Considerar un pequeño recordatorio al inicio de cada episodio sobre el objetivo global del maratón para reforzar su propósito a la audiencia recurrente y nueva. Este enfoque garantiza que el mensaje del programa resuene espiritualmente mientras refuerza la fidelidad de la audiencia. Bendiciones y adelante en la misión. En el video estamos con el video 145A y vamos con el análisis Rapipeca de Romanos capítulo 7, utilizando el método Rapipeca. 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 Adelante, profe. Saludos. Aquí tienes una propuesta para estructurar tu análisis de Romanos 7 utilizando el método RAPIPECA. Este enfoque desglosa cada paso de manera clara, facilitando tanto la comprensión del texto bíblico como la aplicación práctica. Método RAPIPECA aplicado a Romano. Resumen del capítulo.
Romanos 7 aborda la lucha interna entre el deseo de cumplir la ley de Dios y la realidad del pecado que habita en el ser humano. Pablo utiliza la analogía del matrimonio para explicar cómo los creyentes están muertos a la ley por medio de Cristo, lo que los libera para vivir en el Espíritu. La sección final describe la batalla constante entre el bien que se desea hacer y el mal que está presente. 2. A. Análisis detallado. Versicología del matrimonio. La muerte a la ley mediante Cristo permite una nueva vida fructífera en el Espíritu. Versículos 7-13. La función de la ley. Pablo explica que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para salvar. Versículos 14-25. La lucha interna. Pablo expresa la frustración de querer hacer el bien, pero ser vencido por el pecado, concluyendo con la declaración: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. 3. Paralelismos con otras escrituras. La ley como ayo que nos lleva a Cristo. Salmos 19:9. La perfección de la ley como guía para la vida. Hebreos 4:15-16. Cristo comprende nuestra debilidad y nos ofrece gracia. 4. Interpretación. La ley no es mala. Su propósito es revelar nuestra incapacidad de alcanzar justicia por nosotros mismos. Cristo es la solución para esa incapacidad. 5. P. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar áreas donde la ley del pecado todavía opera en mi vida? ¿Qué pasos puedo dar para depender más del Espíritu Santo y menos de mis propios esfuerzos? ¿De qué manera puedo aplicar la libertad en Cristo sin malinterpretarla como una licencia para pecar? Esa enseñanza principal. Solo mediante Cristo podemos experimentar la libertad del poder del pecado y la verdadera obediencia a Dios. C. Conexión con la vida moderna. En una sociedad que promueve la autosuficiencia, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación viene de la dependencia en Cristo. 8. A. Aplicación práctica. Dedicar tiempo a la oración diaria, pidiendo al Espíritu Santo que gobierne nuestras acciones. Reflexionar en cómo la gracia de Dios nos capacita para vivir en obediencia. Establecer un plan personal para estudiar más profundamente las Escrituras relacionadas con la victoria sobre el pecado. Cierre del análisis. Romanos 7 nos lleva a una realidad esencial. Por nuestras propias fuerzas la lucha contra el pecado está perdida. Sin embargo, Cristo es nuestra victoria. Este capítulo nos desafía a buscar la dependencia en Él y a vivir una vida transformada por su gracia. Adelante con el video, profe, y bendiciones para todos los que participan. Saludos. Aquí tienes una propuesta para estructurar tu análisis de Romanos 7 utilizando el método RAP y PECA. Este enfoque desglosa cada paso de manera clara, facilitando tanto la comprensión del texto bíblico como la aplicación práctica. Método RAP-PECA aplicado a Romano. Resumen del capítulo. Romanos 7 aborda la lucha interna entre el deseo de cumplir la ley de Dios y la realidad del pecado que habita en el ser humano. Pablo utiliza la analogía del matrimonio para explicar cómo los creyentes están muertos a la ley por medio de Cristo, lo que los libera para vivir en el Espíritu. La sección final describe la batalla constante entre el bien que se desea hacer y el mal que está presente. 2. A. Análisis detallado. Versicología del matrimonio. La muerte a la ley mediante Cristo permite una nueva vida fructífera en el Espíritu. Versículos 7-13. La función de la ley. Pablo explica que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para salvar. Versículos 14-25. La lucha interna. Pablo expresa la frustración de querer hacer el bien, pero ser vencido por el pecado, concluyendo con la declaración: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. 3. Paralelismos con otras escrituras. La ley como ayo que nos lleva a Cristo. Salmos 19:9. La perfección de la ley como guía para la vida. Hebreos 4:15-16. Cristo comprende nuestra debilidad y nos ofrece gracia. 4. Interpretación. La ley no es mala. Su propósito es revelar nuestra incapacidad de alcanzar justicia por nosotros mismos. Cristo es la solución para esa incapacidad. 5. P. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo identificar áreas donde la ley del pecado todavía opera en mi vida? ¿Qué pasos puedo dar para depender más del Espíritu Santo y menos de mis propios esfuerzos?
¿De qué manera puedo aplicar la libertad en Cristo sin malinterpretarla como una licencia para pecar? Esa enseñanza principal. Solo mediante Cristo podemos experimentar la libertad del poder del pecado y la verdadera obediencia a Dios. C. Conexión con la vida moderna. En una sociedad que promueve la autosuficiencia, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación viene de la dependencia en Cristo. 8a. Aplicación práctica. Dedicar tiempo a la oración diaria, pidiendo al Espíritu Santo que gobierne nuestras acciones. Reflexionar en cómo la gracia de Dios nos capacita para vivir en obediencia. Establecer un plan personal para estudiar más profundamente las Escrituras relacionadas con la victoria sobre el pecado. Cierre del análisis. Romanos 7 nos lleva a una realidad esencial. Por nuestras propias fuerzas la lucha contra el pecado está perdida. Sin embargo, Cristo es nuestra victoria. Este capítulo nos desafía a buscar la dependencia en Él y a vivir una vida transformada por su gracia. Adelante con el video, profe, y bendiciones para todos los que participan. Antes del video, profe, vamos a ver o vamos a hacer lo que hicimos en el capítulo anterior. O sea, vamos a profundizar en el capítulo, pero esta vez utilizando los escritos de Elena G. de White como fundamento para el análisis de Romanos 7. Adelante, profe. Claro que sí. Aquí tienes un esquema para profundizar en Romanos 7, utilizando los escritos de Elena G. de White como fundamento para enriquecer el análisis. Este enfoque te permitirá combinar el estudio bíblico con las perspectivas inspiradoras y prácticas de sus escritos. Análisis de Romanos 7, basado en los escritos de Elena G. de White. 1. Contexto y propósito de Romanos. Enfoque principal del capítulo. La relación entre la ley y el pecado y la lucha interna del creyente en su caminar espiritual. Perspectiva de Elena G. de White. En el camino a Cristo, ella destaca que la ley de Dios es perfecta, pero incapaz de justificar al pecador. Su propósito es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. 2. Principales enseñanzas del capítulo con citas relevantes. A. La función de la ley, revelar el pecado. Pablo aclara que la ley no es pecado, sino el medio por el cual el pecado se hace evidente. Elena. La ley es el espejo que muestra cuán manchada está nuestra alma por el pecado. No tiene poder para limpiarnos, pero señala a Cristo quien puede hacerlo. Tomo 1, 12:1. Aplicas la ley no puede ser rechazada ni cambiada, pero nos lleva a la cruz como el único lugar de redención. La lucha interna, la naturaleza carnal versus el deseo espiritual. Romanos 7, 14, 25. Pablo describe la batalla diaria entre querer hacer el bien y ser arrastrado por el pecado. El poder renovador de Cristo en el corazón es lo único que puede vencer las inclinaciones pecaminosas. Esta batalla continuará hasta que Él regrese. El conflicto de los siglos. Reflexión.
Aunque el pecado habita en nosotros, no debemos ceder a la desesperanza. Cristo ofrece la victoria. 3. Ejemplos prácticos de los escritos de Elena G. de White. Analogía del agricultor. En Cristo en su santuario, Elena G. de White compara el trabajo del agricultor con el proceso de santificación. El agricultor trabaja la tierra, pero depende de la lluvia y el sol para los frutos. Así también, nosotros debemos esforzarnos, pero la verdadera transformación viene del Espíritu Santo. Lucha de grandes personajes bíblicos. Ella menciona cómo Moisés, Elías y Pablo enfrentaron momentos de debilidad. Sin embargo, cada uno fue fortalecido al depender completamente de Dios. Patriarcas y Profetas, 2:54. 4. Aplicaciones prácticas para hoy. Dependencia diaria en Cristo. Enfatiza la importancia de la oración y el estudio de la Biblia como armas espirituales. Cada día debemos consagrarnos nuevamente a Dios, sabiendo que la batalla contra el pecado no es nuestra, sino de Él. El camino a Cristo. La gracia no elimina la obediencia. La justificación no es excusa para vivir desobedeciendo la ley. Más bien, la gracia capacita al creyente para cumplirla. Dios no anula su ley para salvarnos, en cambio, nos da la gracia para cumplirla. El deseado de todas las gentes. Conclusión. La victoria es en Cristo. Romanos 7 termina con una declaración de gratitud. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Elena G. de White confirma que este es el clamor de todos los redimidos. El que confiesa su debilidad y se aferra de la fuerza de Cristo será transformado y hecho más que vencedor. Mensajes selectos, tomo 3, p. 42. Cierre para el video. Con este análisis, vemos que Romanos 7 no es un capítulo de derrota, sino una invitación a reconocer nuestra total dependencia de Cristo para la victoria sobre el pecado. A través de los escritos de Elena G. de White, entendemos mejor cómo la ley, el pecado y la gracia trabajan en conjunto para guiarnos a una vida de santidad. Adelante con el video, profe. Que sea de gran bendición para todos los participantes.